El tema de hoy que quiero compartirte, que Dios puso en mi corazón, acerca de cómo seguir teniendo el corazón de Jesús y que ese corazón de Él sea formado en nuestra vida, tiene que ver con un tema muy importante. Por lo menos lo veo así yo, ¿no? El aprender a juzgar como Jesús lo hacía. En esto de ser mejores, en esto de parecernos más a Jesús, si hay un área que debemos de aprender de lo magistral que fue Jesús, es cómo Él manejó los momentos donde tenía que hacer un juicio. De hecho, Jesús, Él aclaró mucho que Él no había venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Y eso es un dato maravilloso. Él les dijo a sus seguidores: yo no vine para juzgar al mundo, ni para condenarlo, sino para salvarlo. Mi paso por la tierra no vino a juzgar. Ya va a haber un juicio al final. También lo dijo. No es mi parte en este momento. Mi parte en este momento es rescatar. Mi parte en este momento es salvar. Mi parte en este momento es restaurar. Desde cualquier persona en cualquier situación merece y necesita misericordia y necesita un cambio de vida. Pero va a venir un juicio, pero ese juicio no es este momento. ¿Bien? Entonces el enfoque de Jesús era ese. Sin embargo, a veces tenía que decir algunas cosas y expresar algunas opiniones. Y uno de los pasajes emblemáticos tiene que ver cuando a Jesús, esa historia tan conocida, le traen una mujer que la habían encontrado en el mismísimo acto del adulterio. Y entonces de ahí vamos a poder aprender un poco acerca de cuáles son los criterios para juzgar como Jesús lo hacía. Porque no hay duda de que vivimos en una era que está marcada por prejuicios, está marcada por opiniones ligeras, combativas y por juicios rápidos, que ese es el problema que tenemos los seres humanos. Rápidamente hacemos un juicio. El tema es que eso impacta en nuestra vida intrafamiliar muchas veces. Y rápidamente, o por un prejuicio que ya nos hicimos de un ser querido, que nos pusimos un lente y lo empezamos a ver, nos pusimos el lente, es egoísta. Y después detrás de todo lo que hace esa persona yo veo egoísmo. No sé si te ha pasado eso. Y no hay posibilidad de cambio y siempre está el lente puesto. Contaba en la reunión anterior que una vez alguien se puso un lente de prejuicio hacia mi persona y yo no lo sabía. Y un día me invita a comer un asado. Digo, vamos. Pero fue el asado más difícil de mi vida. Porque mientras estábamos ahí en la parrillita, sacó una lista de acá, del bolsillo. Y taca, 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 taca. Y entonces yo, unas ganas de responder a cada una, ¿viste? Que vos te dicen algo al toque. Porque si no, después se te pierde el hilo y te querés defender, ¿no? Entonces no, había que estar calladito y escuchar. Fue como 1 hora y media o 2. Y esto, y esto, y esto. Y yo estaba con el mismo pedazo de chorizo que no llegué a... Estoy exagerando. Ni eso me detiene, dijo nada. Pero sí es verdad, ¿no? Y después, ¿qué tipo de devolución dar? Y yo me daba cuenta en esa charla cómo el enemigo había sido astuto y había hecho poner un lente y después de eso todo coincidía, o sea, todo coincidía, porque por alguna razón me empezó a ver desde esa manera. Entonces, tenemos una tendencia a prejuiciar, tenemos una tendencia a hacer juicios rápidos y ligeros, y eso nos dañamos entre nosotros. Y ahí hay tensiones familiares y tensiones con seres queridos, y vivimos en tensión constante en la sociedad porque nos manejamos así. Y yo lo mencionaba en cuanto a las redes sociales. Las redes sociales reflejan, es un espejo de cómo somos. Y es un caldo de cultivo para hacerlo y más todavía, porque
¿Qué se hace cuando vos ves una publicación, una historia? Me sorprendo cómo estoy hablando de las redes sociales con los términos correctos, porque antes no sabía lo que era una publicación, una historia, no tenía ni idea. Y dice, yo reaccioné a la historia, dice uno. Reaccioné a esto. Justamente es la reacción. En la reacción te dejas llevar por la emoción. Y muchas veces en las redes sociales se ven como las emociones largan las cosas feas que hay dentro. Y emitimos juicios muy rápidos y feos. Y uno ha visto cosas, ¿no? Y hay tiros y balas y flechas y termina siendo una guerra cuando te pones a ver los comentarios. Y es un caldo de cultivo y nosotros somos parte de eso. Entonces después eso lo llevamos a nuestra casa, lo llevamos a nuestras relaciones. Reaccionamos impulsados por nuestras emociones, nuestros sentimientos, por los prejuicios, por la presión de los demás, porque la mayoría dice una cosa, y así nos están dividiendo como sociedad. Y eso impacta a nuestra familia, en nuestro hogar. Así que yo quisiera que vayamos a leerle esta historia de nuevo. Yo sé que la conocés, pero volvamos a hacerlo con atención. Previo a eso, quería poner como un pasaje bíblico que englobe todo esto, palabras de Jesús. En San Juan capítulo 7, versículo 24, Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Te invito a llevarte esto como en la concentración, la palabra clave a la hora de pensar en juzgar como Jesús. No juzguemos según las apariencias, sino juzguemos con justo juicio. Justo juicio. Ahora, si vamos al relato de la palabra del Señor, vamos al capítulo 8 de San Juan, que es donde aparece esta historia. El contexto de esto es el siguiente, los versos anteriores. Los religiosos que estaban celosos porque Jesús de la nada, que había nacido en un pesebre, en una humildad terrible, de la ciudad de Belén, que era chiquitita, se había criado en Nazaret, que no existía, nadie venía nunca, dice antes, nadie salió, nada bueno salió de Nazaret. La gente lo empezó a seguir porque Jesús cautivaba con sus enseñanzas, porque decían, este enseña distinto, este sí que tiene autoridad, no es como los maestros de la ley, que lo único que hacen es estar todo el tiempo poniéndonos el pie encima. Entonces la multitud se fue tras Jesús y ellos por celo mataron a Jesús. Y lo quisieron callar y lograron matarlo, lo que no sabían ni que era parte del plan, que estaban ejecutando el plan de Dios, que Él muriera por nosotros para darnos salvación porque iba a resucitar. Increíble cómo Dios se maneja. Estos tipos habían mandado a los soldados del templo a arrestar a Jesús, que estaba en el mismo templo enseñando, como diciendo, mirá cómo se atrevió, este tipo viene y nuestra propia cara, nuestro propio templo está enseñando, nos está desplazando, nos está corriendo, y lo mandaron a apresar. Dice que vuelven los soldados sin Jesús. ¿Qué pasó? ¿Y Jesús dónde está? No, dice, es que jamás hemos escuchado, los soldados, ¿no? Al servicio, jamás hemos escuchado hablar a alguien como él. Ustedes también van detrás de eso. Ustedes son malditos como todos los que lo escuchan, le dijeron. Wow. Y se fueron a dormir los líderes. Pero Jesús, en lugar de irse a dormir, fíjate lo que dice acá, capítulo 8, verso 1. Dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. La costumbre de Jesús al ir al monte de los olivos era ir a orar, a hablar con Papá Dios. Sobre todo en esta instancia donde se olfateaba que el tiempo del sacrificio estaba llegando. Pero la Biblia dice que él acostumbraba a levantarse temprano e ir a un lugar apartado para hablar con papá. Alguien me habló antes, como reacción al culto anterior, de que él todas las mañanas, a las 5 de la mañana, se despierta. Y le digo, qué bueno, sos parte del Club de las 5 de la mañana, que es un libro, el Club de las 5 de la mañana, que es un estudio que se hace de todas las personas, me estoy yendo por la rama, perdón, de todas las personas que tienen éxito en este mundo. Hay un estudio que se levantan a las 5 de la mañana porque es el momento más tranquilo, el momento para ordenar el día, para pensar, para organizar, para conectarse con Dios, para encarar el día, ¿no? Jesús era alguien que se levantaba temprano o solía pasar noches en comunión con el Señor. Él se había ido al Monte de los Olivos y dice que al amanecer
se presentó de nuevo en el templo, donde habían ido a buscarlo para llevarlo y apresarlo. Él sabía, como dijimos la semana pasada, a mí no me quitan la vida, yo la entrego. O sea, él sabía cuándo iba a entregar la vida. O sea, volvió a ir al templo, a hacer lo que tenía que hacer, a enseñarnos, a dejar enseñanza para la vida. No era el tiempo en que se iba, no importa. No importa, yo voy de nuevo al templo. Va de nuevo al templo, toda la gente otra vez se le acercó y él se sentó a enseñarles. Contrapartida, los maestros de la ley y los fariseos, bien, llevaron entonces una mujer, el plan B. El plan A era agarrarlo y apresarlo. No, los soldados no respondieron. No, nadie habla como este. Ay, ustedes no sirven para nada. Son malditos como los que lo escuchan los demás. Entonces, plan B. ¿Cuál fue el plan B? Esto. Dice, los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Que siempre me digo, estos tipos estaban siguiéndole los pasos a esta mujer y cuando la vieron en la cama con el otro, ahí era el momento para decir, está adulterando. ¡Pum! La agarraron de los pelos y la llevaron delante de Jesús. Fíjate a veces cómo podemos desarrollar una actitud de juicio, hasta dónde podemos ir, ¿no? Se la llevan a Jesús, la ponen en medio del grupo y le dicen a Jesús, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo. O sea, ahí está donde dice, el acto mismo del adulterio. En la ley, y ahí sacan la ley, ¿no? En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices, Jesús? Tendiéndole la trampita. Los celosos. Porque todo el mundo lo escuchan a Jesús. Y si ahora justo lo ven a Jesús agarrar la piedra y tirarle, se viene abajo todo lo de Jesús. Entonces dice, versículo 6, con esta pregunta lo estaban teniendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, y aquí es donde empezamos a ver cómo Jesús maneja el tema a la hora de emitir un juicio. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Aquí digo lo que digo siempre. Por favor, no te quedes pensando y de acá hasta que vayas a tu casa, ¿qué habrá escrito Jesús en el suelo? Porque viste que muchas veces es hecho. Y vas con el tema queriendo ir al punto central y se queda, ¿qué habrá escrito Jesús? Y sigue la predicación y ¿qué habrá escrito Jesús? Y chao, lo perdimos. No te pierdas con eso, por favor, ¿eh? Algo escribió, no se sabe qué, no era necesario registrarlo, no dice la palabra quién. Pero dice que él se inclina al piso, empieza a escribir. Y versículo 7 dice, como ellos lo acosaban a preguntas. ¿Viste cuando estás en una pelea y que te pincha, ¿no? Pero él estaba manejando la situación. Y cuando consideró que era el momento de hablar, dice que Jesús se incorporó y les dijo, la famosa frase que todos conocemos, ¿no? Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pasa lo que tenía que pasar. Con un meme que dice que salga lo que tenga que salgar, dice el meme ahí. Pasa lo que tenía que pasar. Dice, e inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo y al oír esto se fueron, obviamente, retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún estaba allí, tirada en el piso, sucia, revolcada, expuesta, humillada, maltratada. Entonces, él se incorporó y le preguntó a esa mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ya nadie te condena? Nadie, le responde ella, ¿no? Nadie, Señor. Y esta frase fenomenal, tampoco yo te condeno, pero vete y no peques más. Yo estoy seguro y sé que es así, que cuando nosotros leemos este pasaje y nos identificamos con la mujer adúltera, nos gusta, ¿o no? Si yo fui el que me equivoqué, si yo fui el sorprendido en un acto que no debía de hacer y me regalan misericordia, me encanta este pasaje. Ahora el tema es que cuando yo no soy el pecador que está metido en la historia, el que estoy recibiendo la misericordia, cuando es el otro, mi otro, el que se equivocó, ¿cuál es mi tendencia? ¿Ya me pone contento esto? ¿O estoy con la piedra en la mano? ¿Cuál es mi actitud?
Entonces Jesús acá, su manera de obrar frente a una situación que había que emitir un juicio, fue teniendo en cuenta en paralelo a la mujer y a los fariseos. Y a ambos llevándolos por el mismo camino. ¿Qué aprendemos de Jesús en cuanto a juzgar para juzgar bien y correcto? Cuando vemos ahí que dice que él se inclinó a tierra y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Esto da pie para darnos cuenta que en ese momento, mientras Jesús estaba agachado y escribiendo, él estaba hablando con el Padre. Él estaba sosteniendo el espíritu de oración que había tenido toda la noche. Y solo estaba en ese momento de silencio buscando qué decir para desactivar esto, que era una trampa, que estaba en juego una vida y dar una enseñanza que nos llega hasta el día de hoy. Todo, en esos segundos de Jesús ahí, todo esto se estaba jugando. Y eso muestra que el juicio de Jesús nacía de una comunión estrecha con el Padre. Antes de hablar, antes de juzgar, antes de emitir un juicio apresurado, me tomo el tiempo para hablar con el Señor y ver qué voy a decir, qué no voy a decir, qué actitud voy a tener, qué actitud no voy a tener. Vuelvo a decir, Jesús nos enseña que el juicio nace, el buen juicio nace de una buena comunión con el Padre. Un buen juicio jamás va a nacer de un prejuicio. Un buen juicio jamás va a nacer de emociones a flor de la piel. Un buen juicio jamás va a nacer de la presión social de los demás porque todos los demás opinan de tal manera y entonces yo me alineo a la opinión de todos los demás. No va a ser un buen juicio así. El único buen juicio que enseña Jesús es cuando tenemos una íntima relación con papá y en el momento que tenga que emitir algún juicio, me tomo el tiempo, no solo de los que tomo diariamente, sino en ese momento mismo, que puede ser un imprevisto, me tomo el tiempo para arrodillarme, inclinarme y escribir en tierra o lo que sea en tu iPad, en tu celular, en donde sea, para pensar qué voy a responder, diciéndole, Señor, por favor, enséñame qué tengo que decir. Qué tremendo, qué hermoso es Jesús. Qué ganas de haberle hecho caso tantas veces en mi vida que no le hice caso. Y sabemos que lo que sale es difícil después recuperarlo, ¿no? El juicio justo no responde a la presión, no responde a los prejuicios, sino al discernimiento que nace cuando tengo un tiempo de silencio con el Señor. Mientras todos exigían una respuesta inmediata, y dale Jesús y responde, Él se toma el tiempo, como sabemos, ¿no? Piensa y habla con Dios antes de juzgar y actuar. Qué lindo. No me digan que no está bueno. No responde al instante. Somos reactivos. Las redes sociales, reacciones. Y eso se está cultivando permanentemente. No entremos en esa. No seamos reactivos. Pensemos, consultemos con el Señor antes de emitir un juicio. No reacciona con emoción tampoco Jesús. Y eso que estaba siendo pinchado, ¿eh? Y eso que estaba cascoteado porque lo estaban buscando, ¿eh? Él sabía, como les dijo después, ¿por qué no se fijan primero en la paja de su ojo antes de fijarse en la viga, antes de fijarse en la paja del ojo ajeno, fíjense en la viga que tienen ustedes? Se los podría haber lanzado así, de un hachazo así, ya está. Eligió otro camino. Porque a veces viste que hay cosas que te cansan, ¿no? La manejó. Alguien dijo, su juicio nació del cielo y se conectó con el cielo antes de conectar con la tierra. Una comunión fresca, habitual con Dios, como la de Jesús que se fue al monte a orar, ¿no? ¿Bien? Es la que nos capacita para afrontar situaciones tensas
y para afrontar situaciones emergentes en las cuales yo pueda dar un juicio bueno, saludable y acertado. Hermoso el Señor Jesús. Charles Spurgeon, que fue un gran, se lo conoce como el príncipe de los predicadores en el siglo XIX, él escribió: no juzgues a un hermano por el capítulo de su vida en el que lo encuentres. Qué bueno, vuelvo de nuevo. No juzgues a un hombre o mujer por el capítulo de su vida en el que lo encuentres. A veces nos encontramos a una persona en el momento en que falló y juzgo toda su vida por ese momento que falló. No caigamos en esa. Es como un libro, cuando vos lees un libro y justo leíste el capítulo más fuerte, no, este libro no me gusta. Y descartaste todo el libro. A veces hasta con la Biblia pasa así. Me ha pasado con algunas personas que decían, a Pablo no me gusta leerlo, Pablo es muy fuerte, Pablo. Entonces capaz que dejó de leer la Biblia porque por este Pablo que... ¿Me entiende? Pero no juzgues a un hombre por el capítulo de su vida en el que lo encontraste. Tomemos tiempo para orar antes de responder. Tomemos tiempo para orar antes de juzgar, tanto en las situaciones emergentes como en los encuentros pactados para resolver situaciones. Porque esta fue una situación emergente, pero a veces tuviste una tensión con alguien y llegó el momento que hay que hablar y te citaste en la parrillita. Y tenés que ir en oración. Porque lo que voy a buscar no es tener la razón, sino salvar mi relación con la persona. ¿Se entiende? No busco ir con cuchillo entre los dientes a defender mi razón. Busco a salvar una relación. Y eso pasa en nuestras casas cuando de repente, lo llamás a tu hijito, vamos a hablar. O no le decís, se llama Matías, Matías Luján. Decís, Luján, viste que el segundo nombre siempre es el nombre que dice, hay un problema acá. No, es para salvar la relación, para resolver. Pero en esas también necesitamos ir en oración. ¿Cuántas veces fui a resolver cosas sin haber ido en oración y se encendió un fuego? Alguien dijo, el silencio con Dios es el antídoto contra el juicio emocional. Un tiempo de silencio con Dios es el antídoto contra un juicio emocional. Lo segundo, Lo segundo, dice, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dijo Jesús. Y después dice que al oír esto se fueron retirando uno tras otro. Y esto está bueno porque el juicio de Jesús, aprendemos que el juicio bueno es el que equilibra la verdad. Pecó, sí que pecó. Equilibra la verdad con la misericordia. Jesús no le dijo, qué bien que hiciste. Y un tropezón no es nada. No dijo así. No celebró que había cometido el adulterio. No minimizó el adulterio, pero él se enfocó en la restauración de la persona. No es porque me enfoco en la misericordia dejo de ser justo o de decir las cosas como son. Pero ¿dónde está mi foco? ¿En herir, en exponer, en apedrear o en sanar? Tremendo. Entonces, el juicio de Jesús equilibra la verdad con la misericordia. Él, como te decía, no niega la gravedad del pecado, tampoco minimizó la ley, pero introdujo un criterio más alto, la conciencia del que está acusando ahora. Es sabio. Introduce el criterio más alto, la conciencia del pecado propio del que está acusando y confronta a los acusadores con la verdad de su propia fragilidad. Y eso desarma a cualquiera. Y los desarmó a estos tipos. Desde el más viejo hasta el más jovencito empezaron a dejar la piedra. Los desarmó. Porque los confrontó como diciendo, sí, es verdad, la ley dice esto. En el fondo dijo, ¿y por casa cómo andamos? Y fue así. Y cuando le dijo, bueno, está bien, entonces que esté libre de pecado, tira la primera piedra. ¿Quién iba a tirar esa piedra? Solo Jesús podía tirar la piedra, porque él estaba libre de pecado. ¿Y qué eligió hacer? Eligió la misericordia. Cuando juzguemos a alguien,
Jesús nos enseña que examinemos primero nuestro propio corazón. Es buena, es buena. Los líderes fueron con arrogancia y con celo y no veían, y Jesús le está diciendo, fíjense en su arrogancia, fíjense en su celo antes de condenar a esta. Usemos la verdad para sanar, no para condenar. Recordemos, Jesús no pasa por alto el pecado, pero tampoco se ensaña con el pecador. Corrie ten Boom dijo, cuando juzgas a los demás, no tienes tiempo para amarlos. ¡Oh! Cuando juzgas a los demás, no tenés tiempo para amarlos. Y lo peor es que eso a veces pasa en la dinámica de nuestro hogar. Y es ahí donde necesitamos cambiar, a partir de ahí. Y de ahí el tiro de piedra que salpica a la sociedad, ¿no? En nuestros roles que tenemos en la sociedad. Y San Agustín de Hipona dijo, prefiero equivocarme por mostrar misericordia que herir con un juicio presuroso. Viste que los de antes parece que escribían mejor, ¿no? Pero dice, prefiero equivocarme por mostrar misericordia que herir con un juicio presuroso. Lo otro que podemos aprender de Jesús, cuando Él dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y vemos ahí que el juicio de Jesús está enfocado en transformar el corazón y el carácter de las personas y no destruir a la persona. Sí, te equivocaste. Vuelvo a decir, no minimizó, no le levantó el dedito, no le guiñó el ojo y sí, a veces pasa. No. Pero el juicio de Él está enfocado en cambiarla a esa mujer y no de destruir a esa persona como estaba el corazón de los otros. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Le ofrece una salida al que se equivocó. Él separa el pecado de la mujer para restaurarla sin negar la verdad. Jesús la llama a un cambio y le dice, vete tranquila, ni yo te condeno, pero no peques más, cambia de vida. Cambia de vida. Y le da la oportunidad para que cambie de vida. El principio es este, el juicio de Jesús busca edificar al caído y no hundirlo más. C.S. Lewis, que escribió las Crónicas de Narnia, cristiano, dice, Dios no mira lo que aparentamos, sino lo que somos y podemos llegar a ser. Y ahí está la mirada de Jesús. Sí, te equivocaste, este es el capítulo más negro de tu vida. Pero eso no te define en toda la vida. Y yo veo no solo tu rotura y tu miseria, sino que estoy viendo quién puedo hacer de vos. Lo hizo con nosotros. Cuando, miren esta, Bonhoeffer dijo, el juicio apresurado es la muerte del amor cristiano. El juicio apresurado es la muerte del amor cristiano. Así que cuando corrijamos a alguien, ofrezcamos también un camino para que la persona se restaure. No tengo que ir a tener la razón. No tengo que tirarle toda mi bronca. Para eso es lo que enseña Jesús. Te tomás un tiempito y te pones a escribir y nos conectamos con el Señor y vemos cómo vamos a actuar, en qué tiempo, forma y manera vamos a actuar. Sé que hay momentos que son muy álgidos y no es tan fácil, pero qué lindo es tener esta imagen de Jesús, ¿no? No etiquetemos a alguien por su error más visible. Otra enseñanza imposible. Quiero señalar esto rápido. Qué lindo como Jesús trató con ambos protagonistas. A la mujer, como dijo. Y también, porque este pasaje está enfocado en el buen trato, digamos, el buen juicio hacia la mujer dándole una oportunidad. Pero también era una oportunidad para ellos. Notaron que en ningún momento los condena Jesús.
En ningún momento le dice, ustedes son cochinos, son hipócritas. No les dice nada. Los invita a ellos mismos a reflexionar. Y los pone a la altura de la misma mujer. Así como se equivocó ella, ustedes se están equivocando. Y les estoy dando la oportunidad a que se miren y ustedes también cambien. A veces hemos hecho la imagen de Jesús. No, Jesús, sí, Jesús, bueno, pero ¿cómo le daba a los fariseos? La mayor parte de su ministerio, hasta los últimos días, siempre buscó que estos que los querían matar y acusar y le hacían la trampita y todo, reflexionaran y cambiaran. Nunca pierde Jesús y Dios el deseo del cambio de todos nosotros. Es hermoso, es hermoso. El verdadero discernimiento a la hora de emitir un juicio no busca tener la razón, sino que lleva a todos los involucrados, acusador y acusada, a todos los involucrados, aún los que están equivocados, hacia la verdad, pero también la misericordia. Es hermoso. Bonhoeffer dijo, la verdad dicha sin amor es una mentira. El juicio sin deseo de redención es crueldad disfrazada de religión. ¡Fua! Me encontré con unas cosas re locas, ¿no? El juicio de Jesús siempre está enfocado en la restauración y no en la condenación. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esta historia es un espejo para nosotros. Y estamos entre los que acusan o entre los que restauran. ¿Dónde me puedo meter? ¿Soy solo de los que tengo la luz para acusar, para ver el capítulo negro del otro? ¿O soy de los que viendo eso y no negándolo, voy a apuntar a restaurar? ¿Juzgamos desde la culpa ajena o desde el perdón recibido? Vuelvo a decirlo, ¿juzgo desde la culpa ajena o desde, como Jesús invitó a ellos, juzguen a partir del perdón que ustedes han recibido? Estamos hablando no de cosas que hicieron mal contra vos, necesariamente porque ya hablamos, hubo un capítulo sobre el perdón, perdonar como Jesús perdonaba. Pero hablamos del juicio que emitimos, ¿no? Fíjense lo que dice Juan 8, 15 y 16. Dice, ustedes juzgan según criterios humanos. Yo en cambio no juzgo a nadie, dice Jesús. Y si lo hago, mis juicios son válidos. ¿Por qué? Porque no los emito por mi cuenta. ¿Eso está pasando ahí arriba? Está muy bueno esto que lo lean. Es lo último que digo, prometo. Juan 8, 15, 16 en la NBI dice, ustedes juzgan según criterios humanos. Yo en cambio no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. Más claro, ¿cómo puedo? Nada, no hay manera. Ni el mismo Jesús con toda la capacidad que tenía dijo, no. Mi función no es juzgar en la vida. Nosotros reaccionamos, prejuicios, somos emocionales, nos metemos en pleito ajeno, todo. Jesús dice, no, nuestra función no es juzgar. Y cuando me toca la difícil cuestión de juzgar, no lo hago con criterios humanos ni por mi propia cuenta, sino en unión con el Padre, que es el único que conoce los corazones. Es el único que conoce por qué me equivoqué, por qué tropecé, por qué estoy en esta situación en la vida. Es el único. Y ¿hemos juzgado desde la piedra o desde la gracia? Y esta última pregunta. ¿Con qué persona necesitaríamos reemplazar el juicio por la compasión? Quizás hoy sí esta palabra te sirva para salvar una relación, para achicar una distancia, para cortar una tensión. Lo vas a hacer
otra vez a partir del juicio o a través de la compasión. Encontramos una muy buena caja de resonancia cuando vamos a alguien y nos acercamos para restaurar, ¿no? Nada, yo le dije que era el último. El problema acá es que no está como el reloj ahí. Entonces, claro, yo me abuso. Pero, sí. Yo dije el último, ¿me permiten una mentira? Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Te invito a cerrar tus ojitos, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo de reflexión profunda. Señor, asumimos que somos una generación del juicio apresurado. Asumimos, Señor, que nos movemos por impulso, por emociones, que vos nos creaste con emociones y son tuyas, pero que están descontroladas. Señor, asumimos que muchas veces nos ponemos un lente acerca de lo que una persona hizo en un capítulo de su vida y vemos toda su vida con ese prejuicio. Y asumimos, Señor, que eso nos ha alejado de seres queridos, nos ha alejado de hijos, nos ha alejado de nuestros cónyuges, nos ha alejado de nuestros padres, nos ha alejado en el trabajo, nos ha alejado en la iglesia misma. Pero gracias, Jesús. Gracias por enseñarnos cómo desarrollar el juicio sano, el juicio bueno, llamando las cosas por su nombre, pero buscando redención. Llamando lo que es como es, pero no para destruir, ni para denunciar, ni para humillar, ni para exponer como este ejemplo nos mostraba, sino para salvar una relación, para ayudar a alguien, para poder decirle a alguien: ni yo te condeno, cuando en realidad ni siquiera tenemos esa potestad. Simplemente decirle: te animo a cambiar. Señor, ayúdanos a soltar la piedra para tomar la gracia. Y ayúdanos que si identificamos un nombre, mientras estábamos acá, trajiste un nombre o varios nombres, ayúdanos a restaurar, Señor. Y así como estamos, esta es una preciosa oportunidad para los que están tal vez por primera vez. Y decirte que capaz tu vida está asignada por errores o por una época negra o por un capítulo negro de tu vida donde sí hay pecado, donde sí hay error. Y te quiero decir lo mismo, el mismo Jesús que dijo: vete y no peques más, ni yo te condeno, es el que hoy te quiere decir a vos: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y si vos lo aceptás en tu corazón, si le pedís perdón a Él, hay un renacimiento espiritual. Eso se llama nacer de nuevo. Y si esto es lo que necesitas, yo te quiero hacer lo que me parece que vamos a instalar como la oración de los nuevos comienzos. Y podés hacer esta oración y poder decirle: querido Jesús, yo te pido perdón. No puedo negar mis errores. No puedo negar las cosas malas que he hecho, dicho, pensado. Pero necesito restauración. Y yo creo que moriste por mí y que pagaste por mis pecados y que no viniste a condenarme, sino a salvarme. Por eso te recibo como mi Salvador, mi perdonador. Y elijo seguirte como mi maestro para la vida, mi Señor, mi inspiración. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.
Que Dios les bendiga, que tengan una preciosa, preciosa semana enfocado en seguir a Jesús.